¿Cuál es el balance que hace el gobierno de México sobre la ayuda humanitaria a Venezuela? De verdad, agradecimiento por esa ayuda que ha mandado a México. Y en la llamada que sostuvo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿ella le pidió algo en particular? ¿Hablaron de algo en particular además de la ayuda? Hay algo que aprendí cubriendo crisis políticas en Washington durante casi 2 décadas. Cuando un mandatario responde una pregunta incómoda, lo importante no es solo lo que dice, es lo que su respuesta revela sin querer revelarlo. Esta semana tenemos exactamente ese caso. El New York Times publicó una investigación que señala a más de una decena de funcionarios de Morena, el partido en el poder en México, de haberse acercado en privado a autoridades estadounidenses para ofrecerse como informantes. Entre los nombres que aparecen están los gobernadores de Sonora y Tamaulipas y hasta la gobernadora de Baja California, quien confirmó la autenticidad de un audio filtrado sobre un posible encuentro con funcionarios de Estados Unidos. Esta semana, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum respondió directamente a este tema por primera vez. Vamos a ver su respuesta completa, dividida en los momentos clave, y después de cada uno les voy a explicar exactamente qué significa y qué es lo que no está diciendo. Empecemos con la pregunta que originó todo esto. Okay, gracias por esta ayuda y eso. Presidente, en otro tema, cambiando, el periódico New York Times pues reveló este fin de semana que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora y Alfonso, como ya lo sabemos, pero aquí la pregunta es, presidenta, saber si el gobierno de México tiene información de gobernadores o funcionarios de otro nivel que estén entregando información a Estados Unidos. Pero fíjense en cómo está construida esta pregunta. No le pregunta a Sheinbaum si cree en el reportaje. Le pregunta si su propio gobierno tiene información al respecto. Es una pregunta que exige un dato verificable, no una opinión política. Vamos a ver cómo respondió. Fíjense la nota. ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron, una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota. Este es el primer movimiento retórico y es un clásico en comunicación de crisis. Cuestionar la credibilidad de la fuente antes que el contenido de lo que se publicó. El problema es que la descripción que hace la presidenta del reportaje es imprecisa. Ella lo resume como si viniera de una sola fuente vaga diciendo algo genérico. La investigación real está firmada por 3 periodistas del New York Times y menciona nombres específicos: el gobernador con licencia de Sinaloa, el gobernador de Sonora, el de Tamaulipas y la gobernadora de Baja California con un audio confirmado. Reducir eso a una fuente quién sabe quién no es una descripción precisa, es una estrategia de comunicación. Ahora pasemos al segundo momento, donde la presidenta responde directamente sobre si existe esa cooperación. Me dijeron que hay personas que están informando. Bueno, el gobernador Durazo envió una carta diciendo que no era cierto. Entonces, no tenemos nosotros ninguna información y la verdad, pues debería de darse mayor contexto, ¿no? Porque como que una fuente me dijo que 10 personas o no sé cuántas están informando. ¿Cree entonces, y también cree que no vaya a haber una división interna en el partido de Morena, en el gobierno o algo con esto de que unos sí vayan a Primero no sabemos si es cierto, porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información. ¿De qué además? ¿De qué? Entonces, ¿cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento? Ninguno. Difícilmente, pues. Y además, una de las personas que es nombrada dice que se corrija porque no es verdad. Aquí está el segundo movimiento, y es el que más merece atención. Sheinbaum se apoya en la negación de Durazo como si respondiera a la acusación central del reportaje. Pero no es así. Durazo negó estar bajo investigación formal. Eso es específico y verificable, y hay que reconocerlo como cierto mientras no exista prueba en contrario. Pero el reportaje no dice principalmente que Durazo esté siendo investigado. Dice que otros funcionarios de Morena, ante el temor de que las investigaciones lleguen a ellos, se habrían adelantado a ofrecerse como informantes.
Son dos afirmaciones distintas y la negación de Durazo responde solamente a una de ellas. Y aquí viene el último fragmento de esta respuesta, el que revela más de lo que parece a primera vista. Consultarle el tema Venezuela, pues sí es importante. Secretaría de Marina tiene un equipo muy importante, si no mal recuerdo se llama USAER. Es un equipo que incluso está especializado en rescate de personas en estructuras colapsadas. ¿Por qué no incluir a Marina, doctora? Está también en la posibilidad de enviarse. Tomamos la decisión de que fuera en este momento los 250 elementos del Ejército, que también son muy especializados en el rescate. Inclusive no sé si vieron los videos, llevaron pues muchas de las acciones que la propia ciudadanía generó aquí durante el sismo, como levantar el puño cuando se pide silencio para poder escuchar si hay alguna persona que se deba rescatar. Esta respuesta es la que confirma, sin que la presidenta lo busque, la lógica exacta que describe el reportaje. Ella dice no tener información de esa cooperación. Y probablemente es cierto, pero si esos contactos entre gobernadores estatales y agencias estadounidenses existen, ocurrirían exactamente así, en privado, sin pasar por la presidencia, sin que el gobierno federal se entere. La falta de información de Sheinbaum no contradice el reportaje del New York Times. Lo confirma en su propia lógica interna. Ahora que vimos los 4 momentos, hay que entender por qué esto le importa a cualquiera que siga la política mexicana, más allá de esta conferencia de prensa puntual. Lo que describe el reportaje tiene una mecánica política conocida. Después de que Washington acusó formalmente a 10 funcionarios mexicanos de recibir presuntamente sobornos vinculados a la facción de los Chapitos, la agencia antidrogas estadounidense habría contactado en privado a otros políticos para persuadirlos de cooperar. La lógica es simple. Cuando empieza a caer una ficha, otros con exposición similar se adelantan a negociar su posición antes de convertirse en el siguiente objetivo. Si eso está ocurriendo dentro de Morena, la pregunta que Sheinbaum no respondió directamente es la que más debería importarle. ¿Cuántos de sus propios gobernadores están decidiendo en este momento cooperar individualmente con una potencia extranjera para protegerse, en lugar de sostener una posición conjunta frente a la presión de Washington? Ahora bien, Vargas tiene que ser honesto con los límites de lo que sabemos hasta hoy. No existe una acusación formal ni una prueba pública contra ninguno de los gobernadores mencionados. Todos lo niegan y tienen derecho a la misma presunción de inocencia que cualquier señalamiento basado en fuentes anónimas exige. Pero políticamente el daño ya está hecho, exista o no la cooperación real. La sola posibilidad instalada en el debate público que dentro del partido gobernante hay funcionarios dispuestos a salvarse individualmente frente a Washington es exactamente el tipo de sospecha que erosiona la cohesión cualquier movimiento político desde adentro. Eso es lo que hay que seguir en las próximas semanas. No las negaciones predecibles de cada funcionario señalado, sino si aparece el primer gobernador dispuesto a confirmar un contacto con autoridades estadounidenses antes de que un periódico lo revele por él. Eso lo seguimos desde aquí, con las fuentes abiertas y sin adornar nada. Aquí no hay partidos, solo hay hechos y las consecuencias que nadie quiere explicarte.